Es un gusto estar con ustedes nuevamente en esta mañana de sábado. Muy agradecido por su presencia y nuevamente quería felicitar a los colegas de Lazos Humanos, de Biotoscana y de la Universidad Nacional de Colombia, en particular a la doctora Patricia, por la excelente organización de esta reunión. Realmente es una reunión única y es el primer encuentro iberoamericano, de manera que esperamos que continúe en la misma tónica de excelencia. Vamos a cambiar de tema un poco y vamos a entrar a las demencias ya no neurodegenerativas, sino a las demencias vasculares. Y en particular voy a referirme a un elemento morfológico y funcional del sistema circulatorio, del sistema vascular a nivel cerebral, que es el pericito, una célula que realmente se conoce muy poco. Quería comenzar por traerles algo de la sabiduría del maestro Santiago Ramón y Cajal, que decía que uno tiene la edad de sus arterias, y realmente escribía esto cuando ya había cumplido los 80 años de edad, y su obra se llamaba El mundo visto a los 80 años. Hablaba de las dificultades del oído, los problemas de tener que alejar las cosas para poder leerlas, y sobre todo lo que más le molestaba era que le habían diagnosticado lo que hoy sería una hipertensión arterial y le habían recomendado no acalorarse, de manera que tenía que dejar de ir a sus tertulias de todas las tardes, donde naturalmente se entraban en discusiones muy acaloradas, con lo cual él se sentía que le estaba faltando la mitad de la vida, y por esto hablaba de que le habían dicho que tenía un endurecimiento de las arterias cerebrales, y entonces este concepto, que desapareció prácticamente, comienza hoy a demostrar que hay algo de verdad detrás de él. El primer punto que tenemos que enfatizar es el hecho de la riqueza del flujo regional a nivel cerebral. A pesar de que el tamaño es relativamente pequeño, un 20, un 25% de la fracción de eyección de cada latido cardíaco se va al cerebro. El cerebro, como ven, es una verdadera esponja de vasos, especialmente vasos de pequeño calibre, arterias y arteriolas. Comparado con ellos, el corazón, la circulación coronaria, como ven, deja mucho que desear. El único problema es que si se llega a tapar una sola de las coronarias, entonces ya hay un problema enorme. De todas maneras, el flujo cerebral es muy rico y tiene una característica muy peculiar, que es el hecho de que el flujo va de la superficie hacia el centro. Es una circulación centrípeta. No hay flujo cerebral en general que vaya del centro del cerebro hacia la periferia. Y esto lo vamos a entender a lo largo de esta conferencia. El segundo punto que es importante recordar es la distribución anatómica que tiene el flujo cerebral. Cuando se piensa en la distribución anatómica de las arterias del brazo, por ejemplo, se observa que hay una disminución progresiva del calibre de estos vasos, desde las arterias braquiales de un grueso calibre, que van distribuyéndose y van disminuyendo de calibre hasta llegar a los capilares
en la punta de los dedos y en los músculos del brazo. En el sistema nervioso no ocurre esto. Como ven aquí muy claramente, hay un paso de una arteria de calibre mayor, en este caso la arteria cerebral media, a unas arteriolas realmente que a veces no pueden verse ni en la angiografía, son vasos de muy pequeño calibre. Pero el otro punto importante es que salen en ángulo recto. Las arterias entonces no tienen nada que disminuya el efecto de la tensión en las paredes, de la presión arterial, de tal manera que esto hace que los vasos penetrantes, especialmente a nivel de los ganglios de la base, son vasos muy sensibles a los efectos de la hipertensión arterial. Si normalmente hay entonces una tensión que se transmite en forma directa, en ángulo recto, a partir del vaso mayor, esto hace que estas arterias se vean afectadas por la hipertensión arterial, y es el sitio clásico de hemorragia cerebral hipertensiva en los ganglios de la base, puesto que llega un momento en que estas arterias son incapaces de tolerar la tensión en las paredes, se produce una ruptura y una hemorragia masiva a nivel de los ganglios de la base. Esta es otra ilustración anatómica de lo mismo que venía diciéndoles, en la cual se ven las dos arterias cerebrales, la arteria cerebral media, a ver si logro, se ve la arteria cerebral media, en los dos casos, bilateral, y luego en ángulo recto estos pequeños cabellos que son las arterias penetrantes que tienen a su cargo la irrigación de regiones muy importantes como son el núcleo de Meiner, el núcleo en el cual se encuentran las neuronas encargadas de la producción de acetilcolina. Lo mismo en forma diagramática se observa entonces esta distribución anatómica que es de gran importancia. El otro sitio en el cual se observa esto es en el puente, en el tronco cerebral, donde se ve entonces la arteria basilar y en la misma distribución, saliendo en ángulo recto, las arterias penetrantes que van entonces a irrigar el puente y con menor cambio, menos notorio esto a nivel del bulbo raquídeo. El efecto de la hipertensión arterial y de la edad en estas arterias es muy claramente visible en este ejemplo, en el cual ven ustedes aquí la distribución de las dos arterias vertebrales que forman el tronco basilar, y estos vasos penetrantes tienen una apariencia de calcificada, son arterias endurecidas, están convertidas en un fragmento de cuero sin la posibilidad de dilatarse, sin la posibilidad de cambiar a los requerimientos de la tensión arterial. El puente es otro de los sitios, las hemorragias del puente es otro de los sitios en los cuales se producen hemorragias hipertensivas por las razones que vengo mencionando. El segundo punto, resultado de esta distribución anatómica, es el hecho de que el cerebro depende del flujo cerebral en forma inmediata, es decir, una hipotensión arterial, una lipotimia, produce disminución del flujo a nivel cerebral y produce pérdida de conocimiento, puesto que el computador se desconecta, por así decirlo. El cerebro, como ustedes saben, es extremadamente susceptible a los efectos de la falta de oxígeno y de la falta de perfusión, y en unos pocos minutos se comienza a producir la destrucción de las neuronas que no reciben el oxígeno y la glucosa que necesitan para funcionar. Varios de los elementos a los cuales me voy a referir en esta mañana incluyen entonces, el primero de ellos es la unión neurovascular. Esta unión entre el aporte vascular y la neurona, que comprende entonces las neuronas perivasculares, los astrocitos, especialmente los pies de los astrocitos que rodean los capilares para servir de intermediarios entre el flujo cerebral y la función de la neurona.
Están también las células endoteliales, que tienen un papel primordial en la vasodilatación mediada por NO. Los pericitos, que se nombran ya aquí, y finalmente las células vasculares del músculo liso, que permiten la vasodilatación y la vasoconstricción de las células. Hay algo que ustedes en psicología conocen muy bien, que es este acoplamiento entre la función cortical, la función neuronal y el flujo cerebral, mediante el cual las neuronas que se activan, que comienzan a activarse en forma funcional, tienen que recibir un aumento en el flujo cerebral. Y esto ha permitido entonces determinar cuáles son las regiones que intervienen en una función particular, como saben ustedes muy bien, cuando se analiza los cambios en flujo vascular cerebral. El tercer punto, que es de gran importancia, es el de tratar de mantener un flujo cerebral estable, es decir, hay que evitar que ocurran fluctuaciones en forma alegórica en la corriente eléctrica, que el organismo no vaya a estar funcionando con niveles muy bajos o muy elevados, y esto se mantiene por una serie de mecanismos que mantienen la autorregulación del flujo cerebral, que permite entonces el transporte de oxígeno, de glucosa y de nutrientes al cerebro. El punto siguiente es la barrera hematoencefálica. El punto principal se conoce desde los comienzos de la fisiología, cuando se veía, por ejemplo, que al inyectar azul de metileno, un tinte que permite teñir en forma muy clara todo el organismo, la única excepción a este efecto, a esta tinción lograda por el azul de metileno, era el hecho de que el cerebro nunca recibía este tinte. Había una barrera que impedía el paso del colorante del sistema circulatorio al tejido cerebral. Y esa es la barrera hematoencefálica, que está formada por lo que se llaman las uniones endoteliales muy cerradas, tight endothelial junctions. Están nuevamente los pericitos, de los cuales vamos a hablar, y los pies de los astrocitos, los pies que rodean entonces los capilares a nivel cerebral. Y hay un punto importante que es único en el cerebro, que es lo que se llama la tercera circulación. Entre la circulación arterial y la circulación venosa de retorno hay una circulación de líquido cefalorraquídeo que comienza a adquirir en este momento una gran importancia desde el punto de vista de la patogenia de la enfermedad de Alzheimer, puesto que hoy se sabe que durante el sueño profundo, durante el sueño de movimientos oculares rápidos o sueño REM, se produce un aumento en la cantidad de líquido cefalorraquídeo intersticial que va a lavar con baldes de agua todos los desechos de la función metabólica del día, incluyendo partículas de beta amiloide. Y en la misma forma se ha demostrado muy claramente que el trasnochar, cuando se toma una persona joven, se le hace una punción lumbar para medir el contenido de beta amiloide y se le pide que no duerma durante la noche. Al día siguiente se le mide los niveles de beta amiloide y han aumentado en forma significativa. De manera que el cansancio del trasnocho tiene su razón de ser por la dificultad de la limpieza que hace el líquido cefalorraquídeo a todos los productos metabólicos de la actividad cotidiana. Les ilustro aquí entonces los efectos de la autorregulación del líquido cefalorraquídeo, del flujo vascular cerebral, y la idea entonces es mantener un flujo cerebral uniforme entre cifras de tensión media sistólica en milímetros de mercurio que van de una tensión muy baja de unos 50 milímetros de mercurio a tensiones arteriales muy altas de 225 milímetros de mercurio de tensión media. Esto se logra mediante mecanismos muy activos de vasodilatación y especialmente de vasoconstricción.
La idea es que si está bajando la presión de la bomba a nivel cardíaco y comienza a disminuir el flujo cerebral, es necesario aumentar el diámetro de las arteriolas a nivel cerebral para mantener el flujo uniforme. Y de la misma manera, cuando viene la onda de presión con aumento del volumen cerebral, es necesario una vasoconstricción que evite por una parte la ruptura de estos vasos y por otra parte evite que vaya a haber una inundación con cambios en la barrera hematoencefálica y otros como los que se observan algunas veces en pacientes que hacen hipertensión arterial de forma muy súbita, como son personas jóvenes con glomerulonefritis o mujeres jóvenes que hacen eclampsia del embarazo con niveles de tensión arterial muy altos y pueden desarrollar entonces edema cerebral secundario a la crisis hipertensiva. El segundo punto que hay que mencionar es la diferencia que ven ustedes entre la respuesta de una persona que tiene una tensión arterial normal en la línea verde y la respuesta de una persona que ha sufrido de hipertensión arterial. La persona con niveles de tensión arterial normal comienza a responder a mantener el flujo cerebral a niveles muy bajos, de 50 o 75, es capaz de producir la vasodilatación, mientras que el hipertenso, que ha estado acostumbrado a cifras de tensión arterial de 180, 100, de 200 por 90, es incapaz de sentir que ha habido una disminución, es incapaz de producir la vasodilatación y lo hace con niveles de hipotensión arterial alrededor de los 125 milímetros de mercurio. Es capaz de responder naturalmente a niveles muy altos, puesto que está acostumbrado a ello. Pero si el problema es una hemorragia por un accidente, una caída de la tensión arterial, es muy probable que en la persona hipertensa sea incapaz de mantener el flujo cerebral necesario para mantener la integridad cerebral, y no es raro encontrar en estos pacientes infartos cerebrales en los territorios limítrofes, puesto que no hay el aporte necesario que produce la vasodilatación normal en estos pacientes. Veamos entonces otros efectos de la edad y de la hipertensión arterial a nivel de la circulación cerebral. El dogma actual es que la célula endotelial a nivel cerebral, y como hemos visto el cerebro es un órgano endotelial por excelencia, se ve afectada y recibe la influencia de un número de factores, entre los cuales está la homocisteína, de la cual hablábamos ayer, pero factores como la hipertensión arterial, la inflamación, el envejecimiento cerebral, la formación de productos en la diabetes, productos de glicación, las prostaglandinas, la peroxidación de los lípidos, los efectos del fumar y del cigarrillo que producen radicales libres que van a interferir con la función vascular. Todos ellos van a llevar entonces a un cambio a nivel arterial que termina produciendo disminución en la concentración de oxígeno tisular, isquemia, y ven los efectos de la hipertensión, la diabetes y la arterioloesclerosis en estos casos. Esto es particularmente cierto cuando tenemos que lidiar con lo que se llama el cuarteto fatal, que es la combinación de los efectos de la hipertensión arterial, la diabetes, la obesidad y la dislipidemia. Estos cuatro son en los países del norte, en los países europeos, la causa más frecuente de lesiones y de alteraciones de la función cerebral, que llevan entonces a lo que se llama el síndrome metabólico con resistencia a la acción de la insulina, cambios a nivel del sistema nervioso central y del sistema nervioso periférico, cambios a nivel vascular periférico, como finalmente llevan a la claudicación intermitente, la necesidad, la gangrena de los dedos de los pies, las amputaciones, el infarto cerebral, el infarto del miocardio, y a nivel de la enfermedad microvascular, cambios en la retina con producción de ceguera, cambios a nivel del sistema de filtro renal
que llevan a la insuficiencia renal y finalmente todo ello conduce al déficit cognitivo y finalmente a la demencia vascular. A esto tenemos que añadir, además del efecto endotelial, del efecto a nivel de la pared del vaso, algunos de los efectos que produce el envejecimiento normal. Las arterias en las personas de mayor edad, ustedes lo habrán visto, las arterias que normalmente no se pueden palpar en una persona joven en los brazos, por ejemplo, se endurecen, se vuelven unas arterias mucho más calcificadas en algunas ocasiones, y a nivel cerebral se producen una serie de cambios en la morfología de estos vasos que incluyen el entorchamiento, se estiran las arterias y se van produciendo verdaderos glomérulos que ilustramos aquí en esta forma, y se va entonces produciendo el entorchamiento de los vasos, lo cual produce un estiramiento de la manguera, si quieren, y con lo cual disminuye el flujo a nivel distal. Si esto es lo que ocurre a nivel del vaso, ven aquí en una microfotografía de scanning, ven ustedes entonces cómo se van entorchando las arterias, lo cual lleva por una parte a la dilatación del espacio perivascular de Virchow-Robin, que es lo que se observa en estos puntos que se ven con frecuencia en las resonancias magnéticas del viejo, y la dilatación de los espacios perivasculares que recibe el nombre de état criblé. Esto crea entonces una alteración en el espacio perivascular, hay un aumento de la distancia, lo que hace que si el oxígeno se produce a nivel del vaso, es importante entonces, si el oxígeno tiene que nadar aquí estos kilómetros en exceso para llegar al tejido cerebral, se comienzan entonces a ver los efectos de una hipoperfusión y una mala oxigenación del tejido cerebral, que lleva a una pérdida de la mielinización, a una disminución de la mielina y una pérdida e inflamación del tejido alrededor de estos vasos dilatados y afectados por la edad. Esto es lo que ocurre a nivel, digamos, de la morfología del vaso. Si a esto le ponemos los cambios que están ocurriendo a nivel de la luz del vaso, a nivel del lumen, entonces vemos las dificultades que tiene la circulación. Esta es una arteria hialinizada muy típica de la hipertensión arterial, afectando estos pequeños vasos de los cuales venimos hablando, con lo cual se disminuye el diámetro y el calibre de las arterias. Si ustedes recuerdan que el radio es la función que determina el volumen de líquido circulante por un vaso de un calibre determinado. Es decir, a medida que se van cerrando los vasos y disminuye la luz, disminuye también la perfusión. Si a esto le añadimos los otros factores que influencian el flujo cerebral, como son la viscosidad sanguínea, y piensen ustedes lo que es circular a nivel retiniano y a nivel de los pequeños vasos cerebrales con glucosas de 300 miligramos, que realmente tratar de mover melazas o melao por entre los vasos, se dan cuenta entonces del déficit de circulación que se produce en estos pacientes como resultado de los cambios de la edad, los cambios de la hipertensión y los efectos de la hiperlipidemia y la hiperglicemia. Aquí vemos un ejemplo entonces de estas arterias penetrantes que van entorchándose y con lo cual disminuye el flujo a nivel distal. Esta disminución de flujo a nivel distal es lo que se conoce como la enfermedad de Binswanger, en la cual estas arterias penetrantes que vienen en este sentido no alcanzan a irrigar la región más distal y se observa entonces la pérdida de la sustancia blanca, eventualmente la desconexión de las fibras subcorticales que conectan diferentes áreas cerebrales y explica en cierta forma la preponderancia de déficits de función ejecutiva de tipo subcortical en pacientes con demencia vascular. La importancia de estos patrones de circulación cerebral fue descrita ya hace algún tiempo, en 1990, por el grupo
del doctor Moody y sus colaboradores, en los cuales ellos notaban que había una variación muy clara en la resistencia de la corteza cerebral a los efectos de la hipotensión arterial o de la falta de oxígeno, el paciente que tiene un accidente o un paro cardíaco, y en los cuales después se observa en el cerebro que hay áreas en las cuales se ha perdido la riqueza cortical, la riqueza neuronal en forma muy severa. Las zonas mejor protegidas son aquellas que tienen unos vasos penetrantes muy cortos, es decir, la distancia que tiene que recorrer la sangre a partir de los vasos superficiales es muy corta. Eso se observa aquí a nivel cortical, se observa también a nivel de las fibras de la sustancia blanca, a nivel del cuerpo calloso. Lo notamos igualmente en esta región, las fibras arqueadas o fibras en U, que son fibras que se observan, se mantienen a pesar de que exista, por ejemplo, una desmielinización isquémica muy severa. Los territorios más afectados van a ser entonces la región central de la sustancia blanca y las zonas que también están afectadas son las regiones distales de las arterias penetrantes lenticulostriadas en los ganglios de la base. Hay una zona a nivel de la ínsula en la cual hay flujo bidireccional, tanto las arterias penetrantes del piso de la ínsula como las arterias penetrantes que vienen a partir del grupo lenticulostriado, de manera que esta región está relativamente bien protegida y es una región por la cual circula la región de la cápsula extrema después del claustro, es una región por la cual pasa la inervación colinérgica y tal vez esta es la razón por la cual está muy bien protegida desde el punto de vista vascular, con circulación en los dos sentidos. Veamos entonces qué puede hacer, cuáles son los efectos de la hipertensión arterial. Y este es un estudio del doctor Lundstedt en pacientes con un estudio muy grande hecho en Estados Unidos en pacientes con seleccionados por edad de más de 75 años de edad, sin historia de enfermedad vascular, pero en los cuales fue apareciendo, a medida que se seguía la corte, fueron apareciendo entonces aquellos que desarrollaban lesiones de hipertensión y en la resonancia magnética anormalidades de la sustancia blanca. El índice aquí indica que a medida que se aumenta en este eje, aumenta el grado de lesiones de la sustancia blanca y aquí aumentan las cifras de tensión arterial. Como ven ustedes, a medida que aumenta la tensión arterial se produce entonces un aumento de las lesiones de sustancia blanca, tanto con la presión diastólica como sistólica. Es decir, es una manifestación de los cambios que vengo de mencionar. Como parte del mismo estudio, desafortunadamente la única prueba cognitiva que hicieron fue un Mini-Mental y aquí se ve entonces, realmente se considera 100%, son los que tienen un score de 30 sobre 30 y se observa tanto en hombres como mujeres que a medida que aumenta la severidad de las lesiones de sustancia blanca disminuye en forma progresiva las respuestas correctas en la prueba del Mini-Mental. Otros cambios morfológicos a nivel cerebral son los que hemos aprendido mirando el fondo de ojo. El fondo de ojo realmente es la ventana que tenemos, es una proyección del cerebro. El tipo embriológicamente, las arterias son similares y observamos aquí entonces el nervio óptico, las arterias oftálmicas y vemos entonces en pacientes con hipertensión severa la formación de microhemorragias y la presencia de exudados que indican que ha habido un daño de la pared arterial que permite entonces el depósito de proteínas y de otras sustancias. Vemos también cómo se adelgazan las arterias
tratando de protegerse del efecto de la hipertensión arterial, que se llaman típicamente arterias en hilos de plata, y se observan también los cruces arteriovenosos, que son una manifestación de estos cambios inducidos por la hipertensión arterial a nivel cerebral. Habíamos mencionado anteriormente entonces que los primeros efectos de la hipertensión a nivel cerebral son la alteración de la barrera hematoencefálica, el daño en la autorregulación del flujo cerebral, y hay una serie de lesiones específicas como son las hemorragias hipertensivas, de las cuales me referí anteriormente, las lesiones, los infartos de tipo lagunar o las lagunas, y las lesiones de la sustancia blanca de las cuales veníamos hablando. Estas lesiones, que se llaman de los pequeños vasos, pueden ser agravadas por la presencia de cambios de depósitos grasos a nivel de estos pequeños vasos, cambios de ateroesclerosis secundario a la hiperlipidemia. Esta es la arterioloesclerosis por hipertensión arterial, de la cual ya habíamos mencionado cómo va perdiéndose el diámetro y el calibre de estas arterias a medida que pasan los años sin que se trate la diabetes o la hipertensión arterial. Los depósitos de amiloide también afectan los pequeños vasos, y una entidad genéticamente manifestada, autosómica dominante, que es el CADASIL, que es una forma pura de demencia vascular, de la cual hay varias familias nuevamente en Antioquia que tienen formas puras de demencia vascular sin que haya ningún componente de enfermedad de Alzheimer, puesto que comienza en edad temprana de la vida. Estas son las lesiones entonces asociadas típicamente a las lesiones de los pequeños vasos. Cuando ha ocurrido un infarto cerebral de tamaño muy pequeño, se habla de un microinfarto, y ven ustedes que ha habido necrosis y ha habido necesidad de reabsorber ese tejido cerebral que se ha perdido, con lo cual queda únicamente una pequeña cavidad. En algunos casos no alcanza a necrosarse el tejido cerebral, y lo que se observa es una mancha en la cual la coloración es diferente de la coloración alrededor de estos vasos. Hay microinfartos, hay dilatación de los espacios perivasculares, como les había mencionado, y hay también entonces estos microinfartos que se observan especialmente a nivel cortical. Hablemos por un momento de las lagunas o del infarto lagunar. La palabra laguna viene del latín lacuna, lacune en plural, que indica una cavidad de pequeño tamaño, una fosita o un agujero. Y se define como laguna una pequeña cavidad quística de la sustancia cerebral de menos de 1 centímetro de diámetro, producida usualmente como resultado del infarto isquémico en el territorio de uno de estos vasos penetrantes, como hemos mencionado. Más raramente, las lagunas pueden ser el resultado de una pequeña hemorragia que no progresa a producir una ruptura del tejido cerebral, sino que se controla localmente, con lo cual después hay una reabsorción, y nuevamente lo que vemos es una cavidad que resulta de haber removido estos tejidos necrosados, bien sea por la isquemia o la hemorragia. Y en la resonancia magnética se observan muy claramente estos pequeños agujeritos que no aumentan, no hay aumento, no hay cambio en la permeabilidad alrededor de estos vasos, sino es simplemente una cavidad que tiene un líquido en su interior que tiene la misma consistencia, la misma lectura del líquido cefalorraquídeo. Se pensaba durante mucho tiempo que los infartos lagunares pues producían una manifestación, digamos, de una leve hemiparesia, una parálisis facial, y se le decía al paciente: no se preocupe, tómese sus PEPAs para la tensión arterial y no hay nada más que hacer, eso se va a mejorar. Sin embargo, lo que hemos aprendido a lo largo de los años es que las lagunas realmente son la punta del iceberg, son las lesiones que nos van a indicar que hay otras cosas que van a seguir ocurriendo. Cuando estas lagunas se localizan a nivel del tálamo, el hazard ratio, ¿cómo se dice? El riesgo, la tasa de riesgo se dobla
a 2.26, como ven ustedes, con un intervalo de confianza relativamente estrecho. Es decir, cuando estas mismas lesiones comienzan a desconectar áreas tan críticas como es el tálamo para la función cognitiva, entonces ya entramos en el territorio de los déficits cognitivos y la demencia vascular. Por otra parte, los efectos de la hipertensión arterial a nivel de corazón y a nivel de riñón comienzan a hacerse ver, y la mortalidad a los 5 años de los pacientes con lagunas llega a un poco más de la mitad, el 27.4%. Y estas son lesiones que son extremadamente comunes. Si se toma una población como la del estudio del Cardiovascular Health que se hizo en los Estados Unidos con más de 3.600 participantes, y se les hace a todos ellos una resonancia magnética, se observa que más o menos una cuarta parte, 1 de cada 4 de ellos tiene estas lesiones de la sustancia blanca, que pueden ser asintomáticas, de acuerdo, pero también son un indicador de la pobreza o de las dificultades de la función vascular en estos pacientes. Vemos nuevamente aquí los riesgos de desarrollar demencia en pacientes que tienen múltiples infartos silenciosos. Son pacientes que nunca han tenido una manifestación clínica, ni un mareíto, ni se le duerme la mano, no puede conversar. Son pacientes asintomáticos y el riesgo nuevamente similar, 2.26, y aumenta igualmente la severidad de las lesiones de la sustancia blanca. Entonces, la presencia de estas lesiones indica que hay una música de fondo, por así decirlo, que es la que va a decidir el desarrollo de lesiones de demencia vascular. Por otra parte, estas lesiones tienen una gran importancia en pacientes que sí tienen, por causa de la edad, lesiones de la enfermedad de Alzheimer. Mencionaba ayer el estudio de las monjas, que en esta portada de la revista Time se hablaba de esta donación de amor que hacían las monjitas cuando decidían al final de su vida y de su carrera, un grupo de monjas educadoras en Kentucky, que aceptaron entonces seguir una serie de pruebas neuropsicológicas a medida que envejecían. Algunas seguían enseñando, otras se habían retirado, pero de todas maneras hacían una prueba cognitiva que permitía entonces seguir la función cognitiva en estos sujetos a medida que pasaban los días. Desde el punto de vista epidemiológico es una población ideal. Por una parte, todas tienen los mismos hábitos, y por otra parte, no tienen que preocuparse por el arriendo, no hay quien les cocine, de manera que tienen una vida de estudio, oración y enseñanza, y eso hace que en cierta forma sea una población privilegiada para los estudios de tipo cognitivo. Por otra parte, cuando entran al noviciado, tienen que escribir una descripción muy breve de lo que ha sido su vida y de las razones por las cuales entran a la vida religiosa y demás. Y hubo varias cosas que se encontraron después de analizar aquellas monjas que desarrollaron enfermedad de Alzheimer, y una de ellas muy interesante es la riqueza del lenguaje en esa nota autobiográfica que escribían. Las monjitas que decían: tengo 15 años, soy de Sutamarchán, y mi papá se llama Juan y mi mamá se llama María, y tengo 3 hermanos, y vengo al noviciado porque quiero entregarme a la causa de Dios. Había otras que hablaban de 18 páginas con una gran riqueza, y hubo una correlación muy cercana entre la pobreza en la expresión del lenguaje escrito y el desarrollo de enfermedad de Alzheimer. Hubo otras cosas interesantes. Hablábamos del ácido fólico. El ácido fólico toma su nombre del latín folia, que significa hoja, y aquellas monjitas que no les gustaba la lechuga ni la ensalada tenían niveles muy bajos de ácido fólico y desarrollaban demencia mucho más fácilmente. De manera que tienen que comerse la ensalada para prevenir la enfermedad de Alzheimer. Cuando las monjitas
fallecían, una muerte pues natural, y llegaban a la autopsia, algunas de ellas de más de 100 años de edad. Realmente vivir en estas condiciones sí tienen una vida mucho más larga, pero al llegar el cerebro al neuropatólogo, el neuropatólogo dijo: todas tienen enfermedad de Alzheimer. Los cambios en el cerebro indican que hay pérdida neuronal, hay depósitos de amiloide, hay ovillos neurofibrilares. Sin embargo, cuando se hizo la correlación con los resultados de las pruebas consecutivas de tipo cognitivo, se encontró que realmente, a pesar de que hubiera una patología de Alzheimer, no había demencia en algunas de ellas. Y el factor crítico, el factor que explicaba el desarrollo de demencia, era la presencia de 1 o 2 infartos lagunares en los ganglios basales, en el tálamo o en la sustancia blanca. Esto aumentaba 20 veces el riesgo de desarrollar demencia. El margen naturalmente es un poquito grande, pero de todas maneras es extraordinario que 1 o 2 lesiones de tipo lagunar puedan tener esta influencia en contribuir a precipitar la demencia neurodegenerativa de tipo Alzheimer. Entonces, la razón por la que se piensa que estas lesiones lagunares son de tan importancia son las que les vengo diciendo. Son el reflejo de una patología vascular subyacente en estos pacientes, a pesar de que no tengan sino una o 2 pequeñas lesiones para confirmarlo. Pero por otra parte, esta localización de las lesiones hace que se interrumpan los circuitos prefrontales córticos subcorticales, con lo cual especialmente la función ejecutiva se ve afectada en estas pacientes. Entonces, una sola laguna a nivel del tálamo, del cuerpo calloso o del pálido es suficiente para desconectar circuitos frontales, con lo cual el paciente tiene entonces los efectos combinados de la lesión hipocámpica del Alzheimer y la lesión frontal de la contribución vascular. Tomando el punto a la inversa, podemos decir que si hay casos en los que el Alzheimer no va a producir una demencia tan obvia, especialmente si el paciente tiene una riqueza cognitiva e intelectual, son personas que estudiaban, que seguían leyendo, que seguían interesadas en la música y demás, pero no se cuidaban la tensión arterial. Entonces, en esos casos, lo que nos está diciendo esto es que si prevenimos las lesiones producidas por la hipertensión arterial, es posible defenderse en mejor forma de los cambios de la enfermedad degenerativa. El otro punto que tiene importancia es el que les mencionaba: las neuronas del núcleo basal de Meiner por debajo del putamen van en un haz por la cápsula externa y la cápsula extrema y se distribuyen entonces a la región frontal. En algún estudio en un paciente joven de Cadacil se había demostrado que la presencia de lesiones de sustancia blanca produce una pérdida marcada de los niveles de acetilcolina en estos pacientes. De manera que se combina, como resultado de lesiones, especialmente a nivel del putamen, se puede observar una disminución de los niveles de acetilcolina, lo que los pone en la categoría de los pacientes con enfermedad de Alzheimer. Otros efectos de la hipertensión arterial en estos casos, después de varios años de seguimiento, 10 años, cambios en el Digit Symbol Test Score, se observa que pacientes que tenían una hipertensión sistólica tenían mucho más deterioro en las pruebas cognitivas que los pacientes que tenían una presión arterial normal. Y hay que mencionar también que en algunos casos, este es un estudio de seguimiento de japoneses nacionalizados o que emigraron a Hawái y eran ciudadanos norteamericanos y que habían en muchos casos se habían adaptado a la vida en Estados Unidos naturalmente, lo cual incluye McDonald's y todas estas cosas, dejando la dieta típica japonesa.
se encontró en estos casos que el riesgo de alteraciones de la función cognitiva aumentaba con cada aumento de la tensión arterial sistólica. Lo ven aquí, aumenta el riesgo 1.3 veces con presión normal y 2.5 en los pacientes en la categoría hipertensiva. En este caso se comparan las curvas de sobrevida en pacientes con tensión arterial normal, pacientes hipertensos y pacientes con hipotensión arterial. Y se observa entonces que el riesgo de demencia aumenta en 20% en casos en los cuales hay una disminución de la tensión arterial, es decir, si la bomba no está funcionando por problemas de insuficiencia cardíaca congestiva, de arritmias, problemas de disminución de flujo, esto también tiene un efecto en la función cognitiva, es decir, no es bueno ni que la tensión arterial sea demasiado alta, ni tampoco que sea demasiado baja. Pasemos ahora entonces a ver cuáles son las bases morfológicas y funcionales de estos cambios en la tensión arterial y la posibilidad de mantener el flujo cerebral en forma uniforme. Hablemos de la unidad neurovascular. Este es tomado de un artículo en Neurology en el cual se ilustra el astrocito y el pie del astrocito que rodea la arteriola. Se ilustra la célula endotelial y se observa el músculo liso. Se ilustró el endotelio puesto que es el mecanismo mediante el cual se produce vasodilatación por el NO. Como ven ustedes aquí, no se incluye al pericito, a pesar de que es una revisión que debe tener unos 8 años o cosas así. Entonces, hablemos del pericito finalmente. Son células contráctiles que se encuentran dándole apoyo y soporte a los capilares, a las venas postcapilares, y se pueden observar cuando se hacen tinciones con un proteoglicán o con un factor que se llama el factor de crecimiento derivado de las plaquetas, que tiene el nombre de PDGFR-beta. Los pericitos entonces parecen ser las células que, gracias a su capacidad de contractibilidad, juegan un papel crítico en la regulación del flujo cerebral y también un papel muy importante en el mantenimiento de la barrera hematoencefálica. Pero aquí no termina todo. Estas son células que se activan en el momento de la embriogénesis y, en las palabras de algún investigador, son los integradores vitales, coordinadores y efectores de las funciones neurovasculares. En el último año se ha encontrado también un punto muy interesante que desconocíamos, que es el hecho de la extrema sensibilidad de los pericitos a la hipoxia y a la falta de circulación cerebral. De tal manera que cuando ocurre un ictus, un infarto cerebral isquémico, los pericitos se mueren por la falta de oxígeno, no son capaces de mantener su función, se contraen en lo que se llama el rigor mortis y se mantienen contraídos puesto que son células que ya no responden a ningún estímulo, con lo cual es imposible entonces abrir el flujo y aumentar la respuesta vascular en casos de infarto del miocardio, y esto es lo que se llama el fenómeno de no reflujo. Estas células fueron descritas en 1875 por el doctor Charles Rouget, y un biólogo que en estos archivos de fisiología hablaba él había observado en varias especies animales el desarrollo del sistema vascular y notó entonces la presencia de estas células que parecían tener una capacidad ameboide. Eran células que él veía que tenían la capacidad de moverse en estos vasos que estaban apenas formándose, unas células caracterizadas por un núcleo muy prominente, como ven, y estas dilataciones del citoplasma que se observan tal vez un poco mejor
en este dibujo tomado del mismo trabajo original, en el cual se ve entonces muy bien esta prominencia que hace el núcleo de los pericitos y luego cómo se van a ir envolviendo alrededor de las arteriolas y de las vénulas postcapilares. Una de las mejores revisiones que he encontrado es de este grupo del Instituto Karolinska en Suecia, la doctora Annika Armulik, y de este trabajo en Developmental Cell del año 2011 es de donde he tomado muchas de las ilustraciones. Y aquí vemos entonces cómo cambia la distribución y la morfología, por así decirlo, de los pericitos cuando se está hablando a nivel arteriolar, con un entorchamiento, un ovillo muy cerrado de pericitos alrededor de la arteriola, con lo cual se entiende que va a producir en caso de constricción una disminución marcada del flujo cerebral. A nivel de la arteriola precapilar comienza a disminuir la densidad y el número de pericitos por unidad de superficie. Al llegar a los capilares vemos más la imagen que encontró el doctor Rouget, en el cual hay una sola célula muy grande que envía sus prolongaciones alrededor de la célula. En las vénulas es menor la cantidad, no se necesita el efecto de constricción vascular, y esta es la imagen del pericito a nivel de las vénulas. Desde el punto de vista de la microscopía electrónica, si hacemos una sección de las células, entonces tenemos la protrusión del núcleo del pericito y vemos que el citoplasma va a rodear la célula endotelial que está aquí, esta es la luz del vaso, y se encuentra, tanto el pericito como la célula endotelial se encuentra por dentro de la membrana basal, que está ilustrada aquí en este color rosado, parece ser. Y el contacto entre la célula endotelial y la célula y el pericito se hace en varios tipos de contactos. Hay unas placas de adhesión muy fuerte que son las que evitan que vaya a filtrarse el líquido del centro del vaso al interior del cerebro. Hay también unos contactos que se llaman en broche. Hay una parte de la célula que entra en una cavidad y también sirve para cerrar el espacio para sellar la luz del vaso y producir la barrera hematoencefálica. Hay naturalmente filamentos de actina, puesto que esta es una célula que se contrae en forma muy grande y tiene también estas pequeñas cavitaciones o caveolas que se supone sirvan para permitir la migración de algunos productos como la glucosa, por ejemplo. Esta es entonces la imagen. Aquí ilustro en un diagrama tomado de Google estos broches que permiten entonces mantener evitar la separación de las dos células, con lo cual se produce entonces una barrera hematoencefálica muy severa. Aquí hay varias tinciones, tal vez en amarillo se ven en color verde el colágeno 4, aquí en color verde, y hay en rojo el factor de crecimiento derivado de las plaquetas, pero son células entonces que están muy bien identificadas y que han ido permitiendo entonces demostrar la importancia del pericito en la barrera hematoencefálica. Aquí está ilustrado en otra forma la separación entre el endotelio, los pies de las neuronas, el pericito y los pies del astrocito. Y el pericito es responsable entonces de las uniones más densas en la barrera hematoencefálica. Esto se ha podido estudiar porque ya es posible
hacer ratones transgénicos en los cuales se elimina por completo, se cancela un gene y se elimina por completo la formación de pericitos. Y en estos animales se observa entonces una deficiencia en la barrera hematoencefálica que se puede ver ilustrada aquí en este experimento que les decía, en el cual se inyecta el ratón con azul de Evans, y el ratón que tiene la mutación que impide la formación de pericitos, el cerebro se pone azul como el resto del organismo, mientras que en el animal normal no penetra el azul de Evans al cerebro. Esto está ilustrando lo mismo con la migración de otros productos como la cadaverina y demás. Además del efecto en la barrera hematoencefálica, el pericito se activa también para la recuperación y la renovación de áreas que han sufrido lesiones traumáticas o lesiones de infarto cerebral. Es decir, tienen un papel de células madres, si se quiere, van a permitir la formación de nuevos vasos, que son el primer paso necesario para que el tejido vuelva a recuperarse. Y esto ocurre no solamente a nivel cerebral, como se ven aquí, son células pluripotentes o progenitoras que se derivan de células del mesénquima, pero también pueden producir precursores de los adipocitos, precursores de células musculares e incluso precursores de células nerviosas. Es decir, esta célula que nadie miraba ha resultado tener muchísimas capacidades. Otro papel importante es el papel de la producción de tejido fibroso en el caso de traumatismo o de lesiones cardíacas. No he podido entender todavía la cantidad de neurotransmisores que están involucrados en esta activación del pericito, pero como ven es un área de gran importancia y es una de las áreas más calientes de estudio en este momento en la fisiología vascular. Lo que se piensa es que la alteración de los pericitos, en el caso de la enfermedad de Alzheimer, lleva a la pérdida del pericito. Tal vez ese sea el factor que veíamos ayer, la contribución vascular, la contribución de la falta de regulación y de producción cerebral, de migración de oxígeno a nivel del tejido cerebral, produce entonces la pérdida de pericitos, produce alteraciones de la barrera hematoencefálica, permitiendo que las neurotoxinas circulantes entren al tejido cerebral y produzcan un daño cerebral. Y hay también daños en la autorregulación del flujo cerebral. Hay pérdida de la vasorregulación, puesto que las arterias están dilatadas, no hay el mecanismo que permite la vasoconstricción. Esto lleva a hipoperfusión, hipoxia en el tejido, daño neuronal y entonces pérdida de la función neuronal. Este es un estudio del grupo del doctor Slokovic, en el que muestra cómo en la mutación parcial, eliminando no completamente, sino en forma parcial los pericitos en el animal experimental, se comienza a ver el depósito en color verde de inmunoglobulina G, es decir, hay factores circulantes de tipo inmune que contribuyen entonces a los modelos animales de enfermedad de Alzheimer. Este es el estudio que les mencionaba, publicado en abril del año pasado en la revista Nature, en la cual este grupo del Reino Unido, la doctora Katerina Hall, demuestra que el mecanismo de vasodilatación como resultado de la activación cognitiva, las pruebas que se hacen a nivel de resonancia magnética para MRI funcional, se deben entonces a la activación del pericito, es decir, esta célula que mantiene el acoplamiento entre el flujo cerebral aumentado cuando aumenta la función cognitiva, se debe a la vasodilatación que lo produce el pericito. Y ellos demuestran también en este mismo estudio, como les había mencionado, que cuando ocurre una
un infarto cuando se hace una isquemia experimental, en este caso un bloqueo de la arteria cerebral media. Los pericitos los pericitos están en negro, no logro encontrar el marcador, pero los pericitos van disminuyendo de diámetro, es decir, se van apretando los pericitos, van entrando en una vasoconstricción que se debe fundamentalmente al aumento del número de pericitos que han ido falleciendo. Entonces, la isquemia lleva a una vasoconstricción y esto se acompaña de una lesión isquémica con pérdida del número de pericitos viables. Esto se ve aquí en un poco mejor detalle, pero el comentario editorial demostraba en una forma un poco más clara cómo el efecto del pericito, aquí está el pericito rodeando las arteriolas, aquí están los pies neuronales, los capilares. Cuando se produce la interrupción, la obstrucción al flujo cerebral, las neuronas entran en hipoxia, los pericitos fallecen y se bloquea por completo la posibilidad de volver a darle flujo cerebral a esa zona. De manera que por lo menos hay un blanco, una célula que se puede ya comenzar a controlar para que veamos en mejor forma el control de la circulación cerebral por el pericito. Esto influye entonces, la dilatación se hace por noradrenalina mediada por los pericitos. La dilatación se debe a la activación del NMDA, de los receptores de NMDA, la acción del óxido nítrico y la formación se previene la formación de un neurotransmisor que se llama el 20-hidroxieikosa tetranoic ácido o 20-HIT, que es un metabolismo del ácido araquidónico y que permite entonces la formación de la vasodilatación de las arterias. Con un grupo de colaboradores hemos estado mirando un factor que se llama el XR-beta y en animales en los cuales se evita la producción del XR-beta, no se produce entonces esta vasodilatación y los vasos arteriales son incapaces de dilatarse. Este es entonces, como ven ustedes, un papel muy importante del pericito con relación a la formación, a la regulación del flujo cerebral. Nos dice de la importancia que tiene tratar de prevenir entonces efectos isquémicos resultantes, por ejemplo, de la hipotensión arterial. Me gustaría, para terminar, mostrarles algo que me parece que puede ser una demostración en vivo y en directo de los efectos del flujo cerebral a nivel cerebral en pacientes que tienen alteraciones del flujo cerebral secundario a las alteraciones de la tercera circulación del líquido cefalorraquídeo. Me refiero a pacientes que tienen el síndrome de Hakim, la hidrocefalia normotensa. Ustedes saben, el doctor Salomón Hakim fue un ilustre barranquillero, falleció realmente hace poco, médico de la Universidad Nacional de Colombia, y encontró en el año 1957 un primer caso de hidrocefalia normotensa en un paciente en el Hospital San Juan de Dios, aquí en La Ortúa, en un joven de 16 años de edad que tenía un síndrome postraumático y tenía un mutismo aquinético. El paciente estaba tirado en una cama, no hablaba, no se movía. Él encontró al hacerle una neumoencefalografía que el paciente tenía unos ventrículos enormes, posiblemente como resultado de la hemorragia subaracnoidea que había bloqueado la derivación del líquido. Pero lo que él notó fue que el paciente despertó y pudo conversar después de la punción lumbar para hacerle el neumoencefalograma, resolvió hacerle una derivación ventricular y este paciente se curó. Llevó los casos entonces al hospital en Boston, donde finalmente se publicó el artículo hace 50 años ya, en los cuales los autores de Boston resolvieron que era apenas justo
poner los autores en orden alfabético, no iba el doctor Hakim en primer orden. Entonces se llama el síndrome de Adams en la literatura anglosajona. Todos sabemos que es el síndrome de Hakim, naturalmente. La hipótesis que él proponía, y la hipótesis en la cual me basé yo para hacer algunos de estos estudios, es el hecho de que al aumentar el tamaño ventricular aumenta también la presión del líquido cefalorraquídeo contra los ventrículos y contra la corteza cerebral, con lo cual entonces el flujo cerebral que viene de la superficie hacia los ventrículos tiene que ir cuesta arriba por la presión que ejercen los ventrículos entonces están dilatados y se opone el flujo cerebral que viene en el sentido opuesto. Esto se conoce desde hace mucho tiempo, se sabe que en el paciente con hidrocefalia normotensa hay una disminución marcada del flujo cerebral global, utilizando una variedad de medios, incluyendo algunos no invasivos como es el Doppler transcranial. La explicación se basa entonces en que la presión se transmite con la misma intensidad, 1 libra por pulgada cuadrada, a todos la superficie, y entonces en el caso de unos ventrículos muy dilatados, la presión es suficiente para producir entonces esta disminución del flujo cerebral. Esto es lo que se llama la ley de Pascal y es el principio de la prensa hidráulica que permite levantar un carro con una palanquita que solamente pone 1 pulgada de presión por 1 libra de presión por pulgada cuadrada. El método que usamos es el método que se llama Arterial Spin Leveling Imaging, que se debe traducir como el marcador del giro arterial a nivel arterial. De todas maneras, es una onda de radio, es un pulso de radio, un quasar, que marca, por así decirlo, los eritrocitos en la base del cráneo, y estos eritrocitos marcados pueden ser visualizados. Aquí tenemos entonces la señal que llega a nivel de las arterias vertebrales y las carótidas, y es posible entonces marcar estos eritrocitos sin inyectarles nada, y entonces se encuentra que es posible medir el flujo cerebral en mililitros por minuto por 100 gramos de tejido. Tenemos aquí 2 imágenes, una del paciente a mano derecha antes de hacer la punción lumbar, en la cual se le drenaron 50 centímetros cúbicos para bajar la presión hidrostática, la presión en el ventrículo. Y como ven ustedes, se observa un aumento significativo del flujo cerebral, con aumento de las pruebas de función cognitiva, con aumento de una mejoría marcada en la marcha, control de esfínteres, son los 3 elementos del síndrome de Hakim. Y este paciente entonces fue tratado exitosamente con una shunt, una derivación ventricular. Lo interesante, pienso yo, es aquellos pacientes que tienen ventrículos grandes, que tienen los síntomas y les hacen una punción lumbar y no pasa nada. Es decir, estos pacientes están en un grado de vasodilatación masiva, y yo pienso que es probable que sea un daño del pericito que hace que ya no se pueda producir la vasodilatación que estamos notando en estos otros casos. Aquí hay algunas cifras, se cuantificó. En este caso, el flujo cerebral aumentó de 47 mililitros por 100 gramos de tejido por minuto, aumentó a 62, y en el siguiente caso también un aumento marcado del flujo cerebral. De manera que es el método que estamos utilizando para tratar de decidir cuáles son los pacientes que pueden mejorar desde el punto de vista quirúrgico. Y yo pienso que es un modelo interesante, puesto que algunas veces se les hace una biopsia de cerebro en el momento en que el cirujano va a poner el shunt, y se encuentra que la mayoría de estos casos tienen cambios de enfermedad de Alzheimer. Es decir, tenemos un modelo
certificado de enfermedad de Alzheimer en los cuales ha habido una alteración en el flujo cerebral que es reversible en algunos casos. En otros pacientes no tenemos la buena suerte de que esto sea reversible. De manera que les agradezco mucho su atención.